El concepto de que quien no te valora se obsesionará contigo, visto desde la perspectiva del estoicismo, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras relaciones y cómo respondemos ante las actitudes de los demás. El estoicismo enseña a mantener la calma y la ecuanimidad frente a las circunstancias externas, incluyendo la forma en que somos tratados por los demás. En primer lugar, debemos entender que cada persona tiene su propio conjunto de valores y prioridades. Lo que puede ser importante para nosotros, puede no serlo para alguien más. Esto no significa necesariamente que la falta de valoración provoque automáticamente una obsesión, sino más bien que nuestras acciones y carácter pueden despertar reacciones variadas en los demás. Desde la perspectiva estoica, es crucial recordar que no podemos controlar las acciones ni los sentimientos de los demás. Lo único sobre lo que tenemos control real es sobre nuestra propia conducta y nuestras respuestas ante las situaciones que enfrentamos en la vida. El estoicismo también nos enseña sobre la importancia de la virtud y la sabiduría. En lugar de preocuparnos por cómo otros nos valoran o nos perciben, debemos centrarnos en cultivar nuestras virtudes y en mejorar como personas. Esto implica practicar la paciencia, la comprensión y la autodisciplina en todas nuestras interacciones. Cuando alguien no nos valora como esperamos, puede ser una oportunidad para reflexionar sobre nuestra autoestima y cómo nos valoramos a nosotros mismos. El estoicismo nos anima a encontrar nuestra propia valía en nuestra capacidad para vivir conforme a la virtud y actuar con rectitud, más que en la aprobación externa. La idea de que quien no nos valora se obsesionará con nosotros puede interpretarse también como una manifestación del deseo humano de reconocimiento y afecto. Sin embargo, aferrarse a la idea de provocar una obsesión en alguien como respuesta a la falta de valoración sería contraproducente desde una perspectiva estoica, ya que implica depender de las acciones y opiniones de los demás para nuestro propio bienestar emocional. El estoicismo nos recuerda que nuestro objetivo debe ser alcanzar la tranquilidad interior y la serenidad, independientemente de cómo los demás nos perciban. Esto incluye aprender a aceptar que no todas las personas nos valorarán de la manera que deseamos, y que está en nuestras manos cómo respondemos a estas situaciones. Es importante distinguir entre la obsesión y el interés genuino por alguien. Mientras que la obsesión implica una preocupación excesiva y poco saludable, el interés genuino puede manifestarse como un deseo de conocer mejor a alguien o de apreciar sus cualidades positivas. Desde una perspectiva estoica, el objetivo no debe ser manipular las emociones de los demás o esperar una reacción específica de quienes no nos valoran. En cambio, debemos enfocarnos en desarrollar nuestras propias virtudes y en cultivar relaciones basadas en el respeto mutuo y la reciprocidad. La idea de que quien no te valora se obsesionará contigo, vista desde el estoicismo, nos insta a concentrarnos en nuestro propio desarrollo personal y en vivir conforme a principios éticos sólidos. Nos recuerda que no podemos controlar cómo nos perciben los demás, pero sí podemos controlar cómo respondemos a las circunstancias y cómo nos valoramos a nosotros mismos. Desde la perspectiva estoica, también es importante entender que cada persona tiene su propio camino y sus propias motivaciones. Las acciones de los demás están influenciadas por una compleja mezcla de experiencias pasadas, creencias y valores individuales que no siempre coinciden con los nuestros. Esto significa que la falta de valoración hacia nosotros puede no ser necesariamente personal, sino más bien reflejo de las circunstancias y percepciones únicas de la otra persona. El estoicismo nos enseña a practicar la empatía y la comprensión hacia los demás, incluso cuando sus acciones o actitudes no coinciden con nuestras expectativas. En lugar de sentirnos heridos o resentidos por la falta de valoración, podemos elegir verlo como una oportunidad para cultivar la compasión y la tolerancia. Además, el estoicismo nos invita a reflexionar sobre la impermanencia de las emociones y las circunstancias externas. Las obsesiones y los sentimientos intensos hacia alguien suelen ser efímeros y están sujetos a cambios. Por lo tanto, basar nuestro bienestar emocional en las reacciones temporales de los demás sería contrario a los principios estoicos de buscar la tranquilidad interior y la estabilidad emocional.
Una clave fundamental del estoicismo es el concepto de amor o aprecio hacia la humanidad en general, en lugar de depender exclusivamente del afecto individual de ciertas personas. Esto implica desarrollar una visión más amplia y compasiva del mundo, donde nuestras interacciones con los demás se basan en principios de respeto mutuo y benevolencia. Es importante recordar que el hecho de que alguien no nos valore no disminuye nuestra valía personal ni afecta nuestra capacidad para ser felices. Nuestra autoestima debe estar arraigada en nuestra propia percepción de nosotros mismos y en nuestras acciones virtuosas, no en la aprobación externa. El estoicismo también nos enseña a practicar la aceptación y el desapego emocional. Aceptar que no todas las personas nos valorarán de la manera que deseamos puede ser liberador, ya que nos permite concentrarnos en lo que realmente importa, nuestro crecimiento personal y nuestra contribución positiva al mundo. En lugar de buscar la obsesión o el arrepentimiento de quienes no nos valoran, podemos canalizar nuestra energía hacia metas y actividades que enriquezcan nuestras vidas y las de los demás. Esto puede incluir la búsqueda de conocimiento, el desarrollo de habilidades, la conexión con comunidades significativas y el cultivo de relaciones saludables y equilibradas. Finalmente, desde una perspectiva estoica, el concepto de que quien no te valora se obsesionará contigo puede interpretarse como una paradoja emocional. La obsesión, en sí misma, es una manifestación de desequilibrio emocional y falta de control interno. En lugar de desear despertar obsesiones en otros, podemos aspirar a ser personas que inspiran respeto, admiración y aprecio genuino a través de nuestra integridad y comportamiento ético. El estoicismo nos ofrece un marco de pensamiento para enfrentar la falta de valoración con serenidad y madurez emocional. Nos anima a enfocarnos en nuestro propio desarrollo personal, en cultivar relaciones basadas en la autenticidad y en aceptar que no podemos controlar las percepciones o sentimientos de los demás. Al hacerlo, encontramos un camino hacia una vida más plena y en armonía con nuestros principios más elevados. Es importante explorar cómo podemos aplicar estos principios en la vida diaria para manejar la falta de valoración y las posibles obsesiones de otros de manera constructiva y compasiva. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es la práctica del amor a la humanidad o amor universal, conocido como amor fati, que significa amar nuestro destino y aceptar todas las circunstancias que nos lleguen. Esto implica no solo aceptar la falta de valoración de ciertas personas, sino también aprender a amarlas o aceptarlas con compasión, entendiendo que cada individuo está en un viaje único y puede tener sus propios desafíos internos. En lugar de buscar activamente la obsesión de quienes no nos valoran, el estoicismo nos alienta a centrarnos en la mejora continua de nosotros mismos. Esto incluye el cultivo de virtudes como la generosidad, la justicia, la sabiduría y la templanza, que no solo benefician nuestra propia vida sino que también pueden influir positivamente en aquellos que nos rodean. Además, el estoicismo nos invita a practicar el desapego emocional en nuestras relaciones. Esto significa aprender a valorar y disfrutar de las interacciones positivas sin depender emocionalmente de ellas, y estar preparados para aceptar la falta de reciprocidad sin resentimientos ni amargura. Otro aspecto importante del estoicismo es la práctica de la visualización de adversidades futuras, conocida como premeditatio malorum. Aplicado a la falta de valoración, esto implica anticipar y prepararse mentalmente para la posibilidad de que algunas personas no nos valoren como esperamos, y estar listos para responder con calma y sabiduría en lugar de dejarnos llevar por emociones negativas. Desde esta perspectiva, la falta de valoración puede ser vista como una oportunidad para fortalecer nuestra resiliencia emocional y nuestra autoestima interna. En lugar de buscar la validación externa, podemos cultivar una profunda conexión con nuestros propios valores y propósitos, confiando en que nuestra autoestima no está determinada por la opinión de los demás. El estoicismo también nos enseña a practicar la virtud de la indulgencia, que implica ser amable y generoso con los demás, incluso cuando no recibimos el mismo trato a cambio. Esta actitud nos permite mantener la integridad y la dignidad en nuestras interacciones, sin importar cómo los demás elijan tratarnos. Además,
el estoicismo promueve la idea de vivir de acuerdo con la naturaleza, lo cual incluye aceptar la realidad tal como es y no como deseamos que sea. Esto significa aceptar que no todos nos valorarán o nos entenderán, pero que podemos encontrar satisfacción y significado en nuestras propias acciones y decisiones éticas. La idea de que quien no te valora se obsesionará contigo desde la perspectiva estoica nos recuerda que nuestra felicidad y nuestra paz interior no deben depender de la aprobación o el reconocimiento externo. Al cultivar una mentalidad estoica, podemos aprender a navegar por las relaciones humanas con serenidad y comprensión, sabiendo que nuestro verdadero valor radica en cómo vivimos nuestras vidas y en las virtudes que practicamos día a día. Esto implica ser conscientes de nuestras emociones y pensamientos frente a situaciones en las que sentimos que no somos valorados, y ser capaces de gestionar estas emociones de manera constructiva. En lugar de permitir que la falta de valoración nos afecte negativamente, podemos utilizar estas experiencias como oportunidades para fortalecer nuestra capacidad de respuesta y nuestra resiliencia emocional. El estoicismo también nos enseña a enfocarnos en lo que está dentro de nuestro control y a dejar de preocuparnos por lo que está fuera de él. No podemos controlar cómo los demás nos perciben o nos valoran, pero sí podemos controlar nuestra propia conducta, actitudes y respuestas. Esto nos empodera para centrarnos en mejorar nosotros mismos y en vivir de acuerdo con nuestros principios éticos, independientemente de las opiniones externas. Otro aspecto importante del estoicismo es la importancia de la autenticidad y la coherencia. Vivir una vida auténtica implica actuar de manera consistente con nuestros valores y principios más profundos, sin buscar la aprobación externa o tratar de manipular las percepciones de los demás. Cuando nos mantenemos fieles a nosotros mismos, somos capaces de desarrollar relaciones más genuinas y significativas, basadas en el respeto mutuo y la comprensión. Desde una perspectiva estoica, también es crucial practicar la aceptación y la gratitud. Aceptar que no todos nos valorarán o nos entenderán nos libera del peso de las expectativas no cumplidas. En lugar de enfocarnos en lo que falta, podemos cultivar una actitud de gratitud por las personas que sí nos valoran y por las oportunidades de crecimiento personal que cada experiencia nos brinda. Además, el estoicismo nos invita a reflexionar sobre el concepto de la impermanencia. Las obsesiones y los sentimientos intensos hacia alguien suelen ser temporales y están sujetos a cambio. Mantener esta perspectiva nos ayuda a no tomar personalmente la falta de valoración y a no aferrarnos emocionalmente a las expectativas de cómo deberían ser las relaciones. Otro principio clave del estoicismo es la práctica del discernimiento, que implica desarrollar la capacidad de distinguir entre lo que está en nuestro poder cambiar y lo que no lo está. Al aplicar este principio a la falta de valoración, podemos discernir cuándo es apropiado esforzarnos por mejorar una relación o cuándo es mejor aceptar las diferencias y seguir adelante con serenidad. Finalmente, desde una perspectiva práctica, el estoicismo nos ofrece herramientas y técnicas para cultivar nuestra paz interior y nuestra sabiduría emocional. Esto incluye la práctica de la meditación, la reflexión diaria y la escritura de diarios, que nos ayudan a profundizar en nuestra comprensión de nosotros mismos y a fortalecer nuestra capacidad para manejar las relaciones interpersonales de manera equilibrada y consciente. En conclusión, la idea de que quien no te valora se obsesionará contigo, vista desde la perspectiva estoica, nos insta a cultivar una actitud de aceptación, autenticidad y autocontrol emocional. Al centrarnos en nuestra propia virtud y en vivir de acuerdo con nuestros principios éticos, podemos encontrar un sentido de paz interior y satisfacción que no depende de la aprobación externa. Esto nos permite navegar por las complejidades de las relaciones humanas con serenidad y sabiduría, honrando nuestra propia integridad y respetando la autonomía y las decisiones de los demás.